una simple vara lo que hizo Moisés, y con piedra y honda consiguió David al gigante Goliat poder vencer. Muy buenas, queridos amigos, queridos telespectadores de Ventana Evangélica desde Onda Jerez Televisión. Bueno, pues comenzamos la andadura. La semana pasada estuvimos hablando con nuestro colaborador, con Ramón Olmo, nuestros proyectos, nuestros retos, aquellas cosas que queríamos compartiros. Y precisamente yo quiero compartiros en el día de hoy un pasaje de la palabra de nuestro Dios bendito. Un pasaje que el apóstol Pedro nos dejó escrito, porque él tenía una preocupación. El apóstol Pedro tenía una preocupación, y era de dejar escritas todas las cosas. Y precisamente dice la segunda carta de Pedro, dice el apóstol Pedro: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Él decía que él diligentemente se iba a preocupar de que tú y yo tuviésemos memoria de las cosas que él había vivido con nuestro Señor Jesucristo, las cosas que él había experimentado en su propia vida. Y es precisamente en esta segunda carta de Pedro donde él también en el capítulo 3, versículo 2, nos va a decir lo siguiente: amados, una vez más, dice, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y fijaros lo que dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Una vez más, en esta segunda carta, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Él tenía esta preocupación dada, como dice, por vuestros apóstoles. La preocupación, él se preocupó diligentemente de dejar memoria de lo que las palabras dichas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso escribe estas dos cartas, escribe el apóstol Pedro. Y por eso también en este pasaje, precisamente que de segunda de Pedro, va a decir, por eso va a decir algo muy importante. Por eso va a decir en el capítulo 1, versículo 19, y cito el capítulo y cito el versículo para que aquellos que tengáis Biblia podáis un poco cotejar con vuestras Biblias lo que estoy comentando. Por eso el apóstol Pedro va a decir algo muy importante. Por eso va a decir aquí, lo vuelvo a repetir, capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo esto, primero, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos también la palabra profética, la palabra dicha por nuestro Señor Jesucristo, la palabra del Antiguo Testamento, la palabra dicha que fue la que predicaron los apóstoles. Tenemos la palabra profética que es más segura. La palabra de Dios no es una palabra insegura. Los que creemos en el Señor, los que creemos en el Evangelio, no creemos en algo inestable, creemos en algo seguro. Y esa es la palabra de nuestro Dios bendito. Y el apóstol Pedro nos da un consejo, la cual hacéis bien. Y tú harías bien en estar atento, en leer la palabra de Dios y en estar atento a la palabra de Dios, que ella, como dice, es la que alumbra en un lugar oscuro. Y créeme que estamos en un mundo de tiniebla, en un mundo de oscuridad. Y es la palabra de Dios aquella que puede traer la luz a tu vida y la luz a tu corazón. Él decía también en este pasaje que hemos leído, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Los apóstoles no escribieron según ellos creían, según ellos pensaban. No, ni muchísimo menos. Sino que, como claramente dice y hemos leído en el texto,
los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es el soplo de Dios, es el aliento de Dios, del Espíritu Santo, el que motivó a estos hombres a escribir la palabra de nuestro Dios bendito. Por eso dice, ¿no?, lo que acabo de comentar, de que tenemos la palabra profética, y esa es la palabra de Dios. ¿Por qué? Más segura. Porque no es palabra de hombre. Dios, y me encanta decirlo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él, como digo también multitud de veces, lo que el Señor nos dice en su palabra, Él nunca hubo engaño en su boca. Por eso, precisamente, ¿no?, un hombre también que estuvo también, se preocupó de escribir cosas en relación a nuestro Señor Jesucristo, y va a ser el Señor Jesucristo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, va a decir en el versículo precisamente 44, unas palabras muy importantes de nuestro Señor Jesucristo. En ese Evangelio de Lucas, que ahora también leeremos otro texto, va a decir el propio Señor. Le dijo el Señor a sus discípulos, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, de que era necesario, ¿el qué? Que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dice el Señor, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. En definitiva, en la Biblia, en la palabra de Dios. Que se cumpliese todo lo que Él se escribió. Está escrito de mí, desde el Génesis al Apocalipsis, habla de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor va a decir algo muy importante. Fíjate, el cielo y la tierra pasarán, decía el Señor, pero mis palabras no pasarán. Ni una jota, ni una tilde pasará hasta que todo tenga cumplimiento. Dios, todo lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios, todo se tiene que cumplir por cuanto es palabra de nuestro Dios bendito. También, por eso, Lucas escribe, como luego veremos, un pasaje muy importante. Pero hay un consejo también que el apóstol Pablo va a dar a Timoteo. Y permíteme que busque segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 14, Pablo le va a decir a este joven Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, la palabra de Dios, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dios te puede hacer sabio por la salvación en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que crea en el Señor es sabio y va a tener la salvación y va a tener la vida eterna, pero todo por la fe. ¿En quién es? En Cristo Jesús. Fuera de Cristo no hay quien salve. Fuera de Cristo no hay salvación. Y le va a decir lo siguiente, y es también lo que nos dice la palabra. Toda la Escritura, no parte, no alguna de ellas, sino que toda la Escritura, dice la palabra, es inspirada por Dios. El aliento de Dios, como antes decía, el aliento de Dios que Dios dio a esos apóstoles para que escribieran la palabra de Dios. Y la palabra, toda la Escritura es inspirada de Dios y útil, nos dice la Biblia, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Un consejo que el apóstol Pablo daba a Timoteo, a este joven. Un consejo que la palabra hoy en día te da a ti y me da a mí. La palabra de Dios es útil para tu vida. Te va a enseñar, te va a corregir y te puede hacer sabio para tu vida, para alcanzar la salvación y la vida eterna. Nos dice la palabra precisamente, y nos va a decir Juan, un hombre que estuvo muy cercano también,
Fijaros cómo muevo la palabra para que veáis que lo que hablamos es palabra de Dios, no son cosas que yo haya podido inventarme o decir, sino que es la palabra inspirada, escrita por esos hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y nos va a decir Juan, capítulo 20, versículo 31, nos va a decir algo muy importante. Fíjate, Juan 20, versículo 31 nos va a decir lo siguiente. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero lo que hay escrito, estas cosas, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Para qué se ha escrito la palabra de Dios? ¿Para qué están escritas estas cosas? ¿Para qué y por qué se preocupó el apóstol Pedro, Juan, Lucas y tantos hombres? ¿Y cómo el Señor se preocupó diligentemente de que su palabra fuera escrita? ¿Para qué? Para que tú, para que yo, para que todo aquel que cree en el Hijo de Dios, creyendo en Él, tengamos vida y vida eterna. Porque tu vida es temporal, porque tu vida es pasajera, porque tu vida es caduca. Y como dice la palabra, no hay justo ni uno, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos separados de la gloria de Dios. Y tú y yo, todos los hombres, algún día tendremos que dar cuenta delante de Dios. Por eso el Señor te invita de que hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tú puedes tener la vida y la vida eterna creyendo en que Jesús murió por ti y murió por tus pecados. Precisamente en el pasaje que estamos leyendo antes de Segunda de Pedro, nos va a decir algo también. Pedro va a seguir hablando. Pedro va a seguir hablando diciendo lo siguiente. Segunda de Pedro 1, versículo 16, va a decir el apóstol Pedro: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Mira, decía el apóstol Pedro, mira, no os estamos hablando de una fábula, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo inventándonos un cuento, una fábula, una invención, algo que el hombre se quiera inventar. No, ni muchísimo menos. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos ¿a qué? A su majestad, al Hijo de Dios. Lo hemos visto. Y por eso, no solamente Pedro, sino que por eso mismo Juan, el discípulo amado, por eso el discípulo amado va a decir, en esa primera carta de Juan, va a decir algo muy importante. Va a decir, primera de Juan 1, versículo 4, va a decir, o leemos 1:1, va a decir lo siguiente: lo que era desde el principio, dice Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. No estamos anunciando una invención, algo que nosotros hayamos tenido una alucinación. No es una fábula, no es un cuento, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Lo que palparon nuestras manos, lo que contemplaron, lo que oímos, no es una invención. Pudieron ver, contemplar y vivir durante años la persona de nuestro Cristo bendito. Por eso, no solamente Juan, sino que, como antes decía, y es el pasaje que os quería enseñar, Lucas nos va a decir algo también muy importante. Lucas se va a dirigir a un hombre, Lucas que va a decir, se va a preocupar también, Lucas se va a preocupar también, permitidme que busque el Evangelio de Lucas, capítulo 1, donde va a decir lo siguiente. Lucas 1 va a decir, un hombre también que se va a preocupar por poner todas las cosas como son.
Lucas dice lo siguiente: puesto que ya mucho ha tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, una vez más, todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Para qué? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Un hombre más. Voy a escribir aquellas cosas de las cuales, como él decía, entre nosotros han sido ciertísimas. No es una invención, no es un cuento, no es una fábula. La palabra de Dios es verdad porque Él es verdad. Nuestro Cristo bendito, Él murió, Él resucitó, Él vive por los siglos de los siglos, porque Él lo dijo. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que vieron, lo que tocaron, lo que palparon, una vida llena de experiencia con nuestro Señor Jesucristo. Y ese pasaje de segunda de Pedro va a terminar diciendo algo muy interesante. Va a terminar precisamente segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 17, va a decir algo muy importante. Pues cuando Él, hablando de Cristo, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Termina ese pasaje diciendo: pero cuando Él recibió de Dios Padre, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz del cielo que se refería a Jesús. El Padre hablaba de Jesús y decía: ese es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, el único que complace mi vida, el único que puede satisfacer mi vida. Ese es Jesús, el Hijo de Dios. Y la palabra nos muestra también en otros pasajes cómo el Señor va a decir: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero ¿qué va a decir? A Él oíd, a Él oíd. Y es a lo que el Señor hoy en día a ti y a mí nos está invitando: a que oigamos la palabra de Dios, a que escuchemos la voz del Hijo de Dios. No escuches otras voces. Este mundo está lleno de voces, de muchas voces. Pero yo te invito a que escuches la voz de Dios para tu vida. Y la voz de Dios, como acabo de explicarte, y espero que lo hayas entendido y comprendido, la voz de Dios solamente la puedes escuchar a través de la palabra que Él nos ha dejado escrita. Palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. El Señor se preocupó de que su palabra, su voluntad, fuese escrita para ti y para mí. Cuando una persona muere, una persona que tiene herencia, algo que dejar, deja un testamento. Este es el testamento de Dios. Y hay promesas de Dios para tu vida. Aquí hay partes en las cuales tú puedes participar de estas bendiciones. En la palabra de Dios hay grandes promesas, grandes y preciosas promesas para tu vida. Tú puedes escuchar la voz de Dios leyendo su palabra. Una palabra fiel, una palabra verdadera, una palabra que te puede llevar a lo mejor que tú puedes conocer. Conocer al Hijo de Dios, a Jesucristo, como el Señor y como el Salvador de tu vida. Fuera de Cristo no hay quien salve. No hay nada ni nadie más en este mundo que te haya amado más que Jesús. Jesús dejó su gloria bendita. Jesús se hizo hombre y vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Y lo que está perdido es tu vida. Lo que está perdido es mi vida. Este mundo, esta sociedad, quien no tiene a Cristo, está perdido, como nos dice la palabra. El que tiene a Cristo tiene la vida. Y la vida eterna. Yo te quiero invitar en este programa a que busques al Señor a través de su palabra. Estoy seguro que si tú empiezas a leer la Biblia, el Señor se va a manifestar y Dios va a hablar a tu vida, a lo más profundo que hay en tu corazón. Te quiero dejar con estas palabras y te invito a que lo que
has podido escuchar a través de este medio de comunicación, cotejes en la Biblia y veas si lo que yo he dicho es cierto o no es cierto. Querido amigo, querido telespectador, querida amiga, Dios te ama profundamente. Buscadme y viviréis, dice el Señor, y hallaréis descanso para vuestra alma. Si estás buscando el descanso para tu alma, si estás buscando al Señor, la palabra de Dios. Fuera de Cristo no hay quien salve. Él ha dejado escrita su voluntad para tu vida y para mi vida. Si no tienes Biblia, llámanos a través de Ventana Evangélica, que lo puedes ver en el Facebook, lo puedes ver en YouTube, ahí puedes contactar con nosotros y nos pondremos en contacto contigo. Que Dios os bendiga grandemente. Te invito a que en este año empieces a leer la palabra de Dios. Desearte lo mejor para ti, para tu casa y para tu familia. Nos vemos la semana que viene.